Para aquellos que estén haciendo la grabación de la llamada, pueden empezar. Y para empezar esta reunión hoy, vamos a empezar con este vídeo que hemos creado hace unas semanas, meses. Ha sido un proceso y queremos hablar y resaltar nuestro nuevo programa en nuestra organización, que son los embajadores para cambio. Estamos trabajando con personas que realizan abogacía. Muchas de ellas es posible que estén en esta llamada. Y Sheikh Honey es una persona que ha estado trabajando con mucha gente, particularmente en el oeste de Carolina del Norte, gente que quiera aprender más acerca de la hepatitis y acerca de cómo reducir las opciones de contagio, y también apoyando a la comunidad para que, sobre todo aquellos que estén viviendo con problemas que ya sea directamente o indirectamente se vean afectados por el VIH, y queremos empoderar a nuestra comunidad de este modo. Así que vamos a utilizar un video que resalte su trabajo. Voy a pasarle el micrófono a Lee para que empecemos este video. La hepatitis C es un virus que se puede contraer de sangre contaminada y que afecta el hígado. La hepatitis C, cuando estás diagnosticada, es crónico si se tiene desde 6 meses a un año. Hay una cura y tratamiento para la hepatitis C. Suele ser un tratamiento oral que tarda entre 8 y 12 semanas. Hay personas que tienen experiencias indirecta o directamente con personas que tengan o hayan tenido hepatitis C. Yo soy un embajador de hepatitis C. Utilicé drogas intravenosas durante muchos años. Contraté la enfermedad y supe que estaba enferma cuando estaba embarazada, y no me trataron hasta mucho más tarde. Sé que este proceso puede ser muy difícil. Es importante asistir a aquellos que hayan contraído el virus de la hepatitis C, porque así podemos tratarles y cuidarles, y también podemos ayudarles a romper las barreras que encuentran para obtener tratamiento. Hacemos abogacía para aumentar el conocimiento con respecto a la hepatitis C, acerca de cómo ser diagnosticadas, acerca de el tratamiento que ofrecen los doctores. Cuando yo lo tenía, tuve mucho miedo y mucha ansiedad, no sabía qué significaba eso, y ahora quiero apoyar a esa gente que quizás se sientan como yo me sentía, perdidas. Si conocen a alguien que tenga hepatitis C, asegúrense de ser un apoyo para ellos, y sin duda aboguen en su comunidad para más fundaciones que puedan ayudar. La gente que lo necesita ya. Oh, me encanta, me encanta, me encanta ese video. Realmente va al corazón de por qué hacemos el trabajo que hacemos. Y cuando pensamos en el tipo de enfermedades que están ahí fuera, no todo tiene una cura. Como sabemos, con el VIH aún estamos trabajando en una cura, pero sabemos que la hepatitis C sí tiene una cura, y la gente debería saber que hay una cura y deberían sentirse seguros de saber que hay ayuda. Y así que hacemos mucho trabajo para asegurarnos de que la gente que esté enferma tiene acceso a tratamientos.
Así que si están interesados en más con respecto a ese programa, sin duda pueden contactarnos y tendremos algunas sesiones, de hecho, mañana, hablando acerca de cómo reducir el peligro de contracción. Y ahora me voy a introducir, me acabo de dar cuenta que he estado hablando durante un rato, pero en realidad no me he introducido. Hola a todos, mi nombre es Cristina Adeleke, utilizo los pronombres ella, su, y soy líder de comunicaciones para esta organización y quiero darles las gracias por unirse a nosotros. Normalmente haríamos estas reuniones en persona, pero obviamente COVID está ocurriendo y con todas las cosas que están pasando, estoy tan feliz de que aún seamos capaces de que podamos unirnos y que haya algún sentimiento de unición y conexión. Así que antes de que empecemos, me gustaría introducir brevemente a nuestro locutor, Trevor Harvey. Él se va a unir a nosotros y vamos a tener una conversación acerca del VIH y compartiendo el VIH y compartiendo leyes de familiarización con respecto al VIH. Y estamos muy felices de que ha habido muchos cambios y mucho progreso para la gente que aún está viviendo con el VIH, pero hay aún muchas preguntas con respecto a este problema. Y la gente ha tenido diferentes experiencias, sobre todo en el tiempo en el cual estamos viendo muchas conexiones a el estigma cuando compartimos un caso de VIH, pero además estamos viendo un problema añadido con el COVID-19. Estamos viendo eh, muchas conexiones entre el VIH y el COVID, así que estamos esperando poder tener una conversación esta tarde acerca de todas esas cosas. Voy a pasarle el micrófono a Trevor para que nos ayude a introducir el tema del cual vamos a estar hablando. Trevor, te paso el micrófono. Hola, muchas gracias a todos. Es un placer y un gusto verles. Y normalmente cuando enseño en Zoom suele ser un montón de gente sin las cámaras encendidas, así que realmente agradezco que estén compartiendo sus cámaras porque me hace sentir algo más humano y menos robótico. Soy un profesor en UNC Greensboro y tengo el honor de estar aquí hoy y ser parte de esta conversación. Y si en algún momento estoy hablando demasiado deprisa, por favor, compartan un mensaje en el chat. Eh, en este momento del día suelo estar muy cafeinado, así que no duden en hacerme saber si em, tengo que ir un poquito más despacio. Y de nuevo, muchísimas gracias a Cristina por la invitación y a todos en el North Carolina AIDS Network que están ayudándonos a eliminar el estigma del VIH. Estoy realmente feliz de estar aquí. Y hoy voy a hablar brevemente, les prometo que es solo brevemente, antes de que tengamos una conversación más extensa acerca de el miedo, la criminalización y también acerca de este momento que estamos viviendo durante el COVID-19. Y en lugar de hablar de estadísticas y números y poneros a dormir a todos, pensé que empezaría con una historia acerca de mis propias experiencias en esta época del COVID-19 y de la pandemia en la cual estamos todos viviendo. Ahí estamos, por eso estamos en esta caja hoy, ¿no? Es importante que tengamos estas conversaciones ahora. Una amiga de Charlotte, que es donde vivo, hace poco me envió una invitación. Quería que fuese un moderador para un grupo de Facebook. ¿Y cuál era el propósito?
Pues quería crear un grupo para compartir fotografías de personas que encontraba en lugares públicos y que no estaban utilizando máscaras para tratar de avergonzarles de su comportamiento. Estaba enfadada, rabiado de que salía a hacer recados y encontraba a esta gente que no estaban utilizando máscaras, haciéndole sentir incómodo y quería que yo le ayudase a facilitar este proyecto, digamos. Y tuve diferentes reacciones. Primero, sí simpaticé porque me dije, bueno, hace poco sí que estuve en una tienda y había alguien justo detrás de mí y no tenía una máscara y yo me sentí incómodo, como que me daban hasta respigos. Y sé que todos hemos compartido parte de esto durante el COVID-19. Muchos de nosotros nos sentimos con miedo y tenemos el impulso a apuntar el dedo a alguien alrededor de mí que no esté actuando de manera responsable. Y ese impulso realmente es muy fuerte. Entonces esa fue mi primera reacción. Lo entiendo, sé de dónde viene. Y la segunda reacción fue, eh, ¿me conoces? ¿Somos amigues? Eh, y eso fue, en 2017 publiqué un libro y compartiendo acerca de la vergüenza. Es un libro entero y esa era la meta. Y traté de ponerme a un lado y me senté, traté de pensar cuál era la mejor manera de comunicarle esto a mi amiga, y qué tipo de cosas debemos estar haciendo. Pero antes de siquiera poder hacer eso, mi marido compartió en este grupo del chat y sí, el nombre del libro es Spanish in Disease. Eh, entonces mi marido, gracias a Dios, por nuestros compañeros y le dijo a mi amiga con mucha paciencia y delicadeza, le dijo, siento que no podamos ser como moderadores en este grupo. Y mi marido le preguntó qué era lo que deseaba obtener. Y mi amigo dijo, quería pues que la gente sepa que ese comportamiento no está bien. Y luego mi marido realmente le preguntó la pregunta difícil, ¿no? Y dijo, ¿tú crees que esa será la mejor manera de alcanzar a esa gente? ¿Crees que tendría un buen efecto? Es muy tentador en este momento y en general echarle la culpa a otras personas cuando tenemos miedo. Sentimos que nosotros hacemos todo bien o al menos lo mejor que podemos y que luego hay otra gente que no lo está haciendo bien. Pensamos que hacemos todo bien y que las otras personas no tanto, pero la realidad siempre es más complicada. Ninguno de nosotros somos santos ni robots. Y muchos de nosotros, no quiero decir todos, pero sospecho que muchos de nosotros estamos tomando ciertos riesgos en las redes sociales. Yo quiero confesar que hace poco tuve una cena con mis padres y fue dentro de la casa y no estábamos utilizando máscaras. No, no hice fotografías y sin duda no compartí las fotografías en las redes sociales. Y sin duda era mi hogar y no estábamos en un restaurante, no había nadie más. Y bueno, esto y lo otro, ¿no? Pero la cuestión es que durante esta cena, pues estábamos haciendo algo que en teoría sería incorrecto y que quizá mi amiga hubiese querido compartir que lo estábamos haciendo mal en las redes sociales.
puedo entrar en un montón de otras historias con respecto a cómo la gente toma riesgos que parecen no tener sentido. Es posible que hayamos ido a un restaurante que tenía una zona externa, pero hacía tanto frío fuera y todos somos seres humanos y necesitamos conexión. Es fundamental. Así que ninguno de nosotros podemos ser perfectos todo el tiempo. Es también una pregunta acerca de qué es lo que nos está motivando tan intensivamente para culpar a los demás en cuanto a una enfermedad. Es como una amiga me dijo, oh, estuve con un chico y me dio gonorrea. Oh, ¿te lo dio? Te lo dio. Porque hay tanto en esa frase. Él hizo esto. Yo no. Es su culpa, no la mía. Como un hábito, mis amistades me conocen y podemos ser así. Puede ser un poco mala onda, pero cuando mis amistades me dicen esto, les digo, ¿estás segura que tú no lo tomaste de él? ¿Cuál es la responsabilidad que se pone en este lenguaje, no? De que esto es algo que alguien me hizo a mí. Yo soy esta persona inocente y esta persona ha inflictado esto en mí, infligido. Y nadie somos, pues, ángeles. No podemos tratar de culpar a la gente por una epidemia. Así como, ¿qué dijo este hombre acerca de esto? Pues esta es lo central, el enfoque, que la culpa no nos va a proteger. Tal vez nos haga sentir que tenemos nuestros derechos, pero en realidad a un virus no le importa a quién culpar o no en un escenario en particular. Se va a esparcir sin importarle. Así es como funcionan las epidemias. No se traspasan por la culpa. Yo trato de poder hablar con la gente y decir que la mayoría de nosotros no estamos ahí tratando de dañarnos maliciosamente. La mayoría del tiempo estamos tratando lo mejor de nosotros y ah, la responsabilidad por la enfermedad, cualquier enfermedad, VIH, COVID, no es suya ni mía. Lo estamos compartiendo colectivamente con la sociedad. También es la responsabilidad del gobierno, de las organizaciones sin fines de lucro, de nuestras familias. En el caso de la COVID-19, así como el VIH anteriormente, nuestras instituciones nos han fallado. Cuando yo veo esa gente, esa línea de gente comprando en Harris Teeter, me siento tan frustrada y trato de respirar y pienso en algunas cosas. Pienso cómo el cirujano general se puso en Twitter en abril para regañar a la gente al usar las mascarillas. Me acuerdo cómo Corea del Sur mandó a toda la gente en ese país mascarillas para usar en sus vidas privadas, mientras aquí en Estados Unidos nos dejaron a ver cómo hacerlo así al azar. Yo fui a Etsy a comprar mi mascarilla y fue así rapidito, la primera vez que pude comprar una. Y pienso en el presidente de los Estados Unidos, que regularmente usa su oficina para poder difundir cosas acerca de esta enfermedad no son verdad. Y también de la CDC, que aún así ha fallado en tener una estrategia de pruebas nacionales que funcione. La última vez que me hicieron la prueba fue hace como un mes atrás y me llegaron los datos hasta después de 17 días. 17, ni siquiera importa saber o ya voy a estar muerto o mejor va en ese punto. Entonces, ese es el mundo en el que vivimos. Nuestros sistemas nos han
fallado. Así como esos mismos sistemas le fallaron a los gays, homosexuales, a las de los 80 y miles murieron. Al presidente Reagan no le importó. Y a su personal, pues al principio se resaltaron y para él era simplemente una broma. Ellos, allá, los homosexuales, la gente prostituta, la gente que es adicta a drogas, es la gente de San Francisco y sus propios comportamientos malos. Así que la historia se repite, aquí estamos de nuevo, un presidente sin compasión o ciencia, instituciones que están fallando al actuar o que se están moviendo muy, muy lento para poder combatir a esta enfermedad. Y todos nosotros aquí nos dejan usar nuestras propias programas. ¿Y qué herramientas vamos a usar? Pues la culpa. Apuntar el dedo a nuestros vecinos, a amistades, a los medios sociales por hacer las cosas mal. Porque todas las otras que debieron haber pasado han fallado y nos han dejado como individuos hacer lo que podamos hacer para protegernos a nosotros mismos. Cuando este impulso de la culpabilidad toma todo, simplemente quiero dar un consejo. Miren hacia arriba, no hacia arriba al cielo, pero miren más allá de solo los individuos, nosotros, tú y yo, sino las compañías, los Harry Steelers de todo el mundo que no están cumpliendo con las normas y el gobierno que no le está ayudando a que tengan las pruebas efectivamente. Y a veces hasta las organizaciones no gubernamentales que están haciendo el trabajo y de lo mejor que podamos para poder cambiar las cosas que vemos de diario. Todos compartimos la culpa, todos nosotros. No estamos sugiriendo que salgamos de esto sin culpabilidad. Es nuestra responsabilidad compartida, no simplemente la responsabilidad de ese chico en la tienda que estaba muy cercano a mí, detrás de mí. No, es mucho más que eso. Por eso fundamentalmente el sistema de justicia criminal siempre es la herramienta incorrecta al combatir las enfermedades infecciosas. Pero sí hay casos raros donde hay alguien ahí que sí quiere salir a dañar a la gente. No voy a ser tan radical a decir que no hay situaciones donde alguien tenga que tenga que rendir cuentas. Entonces, bueno, si saben que estaban actuando con malicia, entonces pueden ser una amenaza. Pero esos casos son muy raros. Hemos estudiado esto, hemos visto miles de casos en los Estados Unidos donde la gente con el VIH les dieron juicio por haber infectado a sus parejas. Y esto significa un crimen, un felony. Es una sentencia una felonía, una sentencia de cárcel. Y hemos visto que hay personas que están efectivamente matando a sus parejas. Y cuando ves abajo, más allá, a los medios les encanta hacerlo muy flashy, pero en realidad es menos sensacional, la verdad detrás del crimen. Mucha gente que ha sido que les han puesto en la cárcel habían usado protección, otros habían usado condones o que habían hecho menos con riesgo de contacto. En Michigan vieron a un stripper que le dieron una felonía. Y aún en los casos donde el VIH fue transmitido, donde posiblemente había sido transmitida, mucha gente estaba luchando en cómo revelar
información de ellos mismos acerca de en la sociedad donde les daban un equivalente de la letra escarlata. Entonces, ¿cómo es que hacemos con la palabra estigma? Es aberrante. Simplemente decir algo así te pueden matar. No es hipotético. Hay casos en Estados Unidos donde han revelado sus estatus y ya se han visto con consecuencias violentas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que para la gente que no ah, vive con el VIH, parece como que la gente dice que es la responsabilidad de ellas, de que esas personas con VIH tengan que protegernos a nosotros. Y esto es como una cobija de seguridad falsa. Tener sexo con alguien que todavía no sabía que era positivo, porque no había sido diagnosticado. Los condones pueden, y también el PrEP, son mucho más efectivos que el dejarle saber. Tal vez pensemos que es algo bueno para hacer, pero de una perspectiva de la salud pública, no es estrategia para protegernos a nosotros o a nuestros amantes para la prevención del VIH. Y voy a terminar ahí. Y sé que muchos tienen buenas preguntas. No quiero tomarme demasiado tiempo que no tenemos, pero ojalá que esto les dé un poco de fondo, no solo de la criminalización del VIH, pero este momento que estamos en este momento y las diferencias. No son las mismas cosas, pero sí hay lecciones que podemos aprender de la historia y de la presencia de la COVID-19 y viceversa. Entonces, estoy muy emocionada y ansiosa por la conversación y muy afortunada de estar aquí. Ahora le paso la palabra, me parece que van a tener como un momento de pregunta y respuesta, no sé cómo lo van a conducir. Sí, tenemos unas preguntas que han llegado antes de la conferencia de nuestras amigas en el estado. Vamos a tener Ridam y Daniel, que nuestros miembros de personal, a que puedan ayudarnos a leer algunas de estas preguntas. Entonces, vamos a estar saltando de un lado al otro. Trevor creo que ya dijo unos temas en su conversación, pero tal vez tengamos oportunidades de expandir más y ir más allá. Entonces, Rita, ¿por qué no comenzamos con pregunta número 5? Con la pregunta 5. Yo iba a empezar con la 6. ¿Cómo está toda la gente hoy? Muy bien. 2020 ha comprobado que es un año muy duro para la gente transgénero, especialmente a las mujeres de color transgénero, pero también sabemos que las mujeres transgénero de color son improporcionadamente impactadas por la VIH y la gente con el VIH. Hay una clínica basada en Charlotte, Carolina del Norte. ¿Y cómo es que puedes dejarles saber a aquellos cómo puedes divulgar el que tienes VIH en tu ambiente si es que están impactando a la gente transgénero? Muchas gracias por esa pregunta. Me parece que es muy importante porque las mujeres transgénero son impactadas desproporcionadamente por el VIH en Estados Unidos. Es una pregunta muy difícil para mí como analítico social. Es imposible como ver a la gente transgénero en el sistema judicial porque su identidad de género usualmente no se reporta.
usualmente es el sexo con el que nacieron, el que reportan. Entonces, me gustaría responder esta pregunta diciendo, con información acerca de los números de casos y de gente que ha sido impactada por la criminalización. Pero hasta ahora, hasta el día de hoy, pareciera como que si no hay gente transgénero, es, eh, es frustrante que no reporten esa información y da enojo. No solamente es en Carolina del Norte, sino en todos los estados de Estados Unidos, departamentos de correcciones y agencias de justicia criminal usualmente no reportan esta información, así que es difícil. Pues por anécdota, sabemos que hay casos de las mujeres transgénero que han sido enjuiciadas, pero el número es desafiante para saber. Así que sé que no es una respuesta satisfactoria, pero lo que sí es claro es que las mujeres transgénero en Estados Unidos tienen altas tasas de infección del VIH por varias razones. Entonces sabemos que también están viviendo bajo estas leyes de maneras específicas de las que no estuvieran viviendo si no fueran tan impactadas desproporcionadamente por el VIH. Así que sé que no es una respuesta conclusa. Me parece que necesitamos más información y habrá más espacio para hacer más análisis y activismo en cuanto a cómo la gente trans está siendo impactada por estas leyes. Tan cierto. Sí. ¿Por qué no pasamos a la pregunta número 6? Tamara, una persona que vive con el VIH en Carolina del Norte, quiere saber que además de las personas transgénero, es que hay algunas otras comunidades que son vulnerables a la criminalización del VIH. Es una pregunta estupenda. Gracias, Tamara, por preguntarla. Esta es una pregunta que pregunto yo mismo en mi libro, porque cuando investigué acerca de esto tenía ciertas expectativas acerca de lo que iba a encontrar y en realidad encontré lo contrario. Y podríamos tener una conversación realmente extensa con respecto a esto, pero yo esperaba aprender que las comunidades LGBTQ, etcétera, serían muy impactadas, pero lo que hemos encontrado es que en muchos casos, de forma desproporcionada, están involucrados con personas heterosexuales, tanto hombres como mujeres. Y una vez piensan en eso, empieza a tener más sentido, porque como un hombre gay, cuando yo salí a los 14 años, lo primero que me dijeron mis padres era que iba a tener el SIDA. Y esto es algo que esperamos de algún modo tener que vivir en nuestras vidas con ello. Y es sorprendente y chocante que alguien con el que has estado íntime tenga el virus del VIH. Y al mismo tiempo puede ser no tan esperado para personas heterosexuales porque no se preocupan tanto acerca de ello. En el libro es un poco el argumento que yo hice, que el VIH se ve más como una amenaza a las personas heterosexuales con respecto a, en comparación con hombres homosexuales. Y creo que sería un área importante en la cual investigar más, porque yo realmente veo solo los patrones de quienes están impactados de forma más desproporcionada, pero necesitamos más investigación para tratar de entender cuáles son esos patrones. Y yo estoy un poco hablando en alto de lo que yo creo que cuál sería la respuesta, pero necesitamos más investigación. También teníamos una pregunta de Tía, otra pregunta de Tamara y ahora tenemos una pregunta de Roger. Pregunta número 7. ¿Por qué no leemos esa pregunta? Seguro que una persona que viva con el VIH
Roger, una persona que vive con VIH en Carrboro, Carolina del Norte, quiere saber cómo puede eh, enfrentarse a argumentos en apoyo a la criminalización del VIH. Es una pregunta excelente. Muchas gracias, Roger. Yo vivía en Carrboro, así que me siento conectado de algún modo. Es difícil porque mucha gente apoya la criminalización del VIH, tanto dentro como fuera de la comunidad. Hay estudios que se encuentran que hay tasas muy altas con esa visión. Entonces, es esperado encontrar ese tipo de argumento. Incluso puede que haya personas en esta llamada que vean eso de ese modo y estén de acuerdo con ello. Yo simplemente trato de hablar acerca de las realidades y de los casos que yo veo eh, y les pregunto, ¿no? ¿Realmente piensas que esta persona en estas circunstancias debería irse a la cárcel durante años y durante el resto de su vida haber tenido una felonía en su historial por esta única cosa que ocurrió? La mayor parte de estos casos no resulta en una transmisión. Entonces, el único daño es el daño psicológico que la persona experimenta, quien suele ser VIH negativo, pero bueno, en teoría podría ser de cualquier modo. Entonces, si hablan acerca de las realidades, de qué estamos tratando de hacer aquí, qué estamos tratando de conseguir, ¿qué es la cosa que tenemos que castigar utilizando la ley? Y creo que en la mayoría de los casos, una vez hablan acerca del problema y de la realidad de la criminalización del VIH, empiezan a ver que las leyes realmente no se acoplan y no conectan bien con el problema principal y por el cual la gente está preocupada. Pero es muy duro y es muy difícil. No quiero tratar de hacer ver que esto es sencillo. Son muchas mentes y muchos corazones que hay que cambiar en este país. Y yo recientemente hice una consultoría con una campaña presidencial, no voy a decir cuál, pero básicamente era alguien que no consiguió la nominación para em, nominación demócrata y preguntaban acerca de la criminalización del VIH y yo les decía, no estamos listos para una campaña presidencial eh, que esté haciendo eslogans con respecto a esto. Eh, no sé si una conversación nacional es lo que necesitamos. Hay muchos peligros en ese aspecto que podrían repercutir de forma negativa. Y lo vemos en estados como California. em, Han cambiado la criminalización y han removido la felonía. Y las noticias de Fox empezaron a decir, oh, la gente en California siente que compartir y hacer que la gente contraiga el VIH está bien. Y no es así. Y afortunadamente en California pudieron seguir adelante con esa legislación y ese cambio a pesar de comentarios negativos al respecto. Y sabemos que en otros lugares es más difícil. Y Wanda, veo que dices que estás sorprendida de saber que un candidato presidencial preguntó acerca de la criminalización. A mí también me sorprendió, pero siento que fue bueno que al menos la gente esté empezando a conversar acerca de ello. Y espero que eso traiga un cambio. Ujú, así es, absolutamente. Tenemos una pregunta relacionada a las relaciones. Alguien está preguntando acerca de aviso de relaciones. ¿Por qué no pasamos a la pregunta número 3 y ayudamos a nuestra amiga? Lucy es una persona que está viviendo con el VIH en Raleigh, Carolina del Norte. Está empezando a estar de forma más seria en su relación con su novio Ricky, quien no es una persona que está viviendo con el VIH y está basado en
Rocky Mount, Carolina del Norte. Sabe que debido a que ella está suprimida de forma viral y vive en Carolina del Norte, legalmente tiene que compartir su estatus de VIH. S- Quiere decirle y compartir su estatus con Ricky, pero su mejor amiga Ethel dice que es una mala idea y que debería mantener su estado confidencial. ¿Qué aviso o qué consejo le darías a Lucy? ¿Crees que aún debería compartir su estado de VIH con Ricky a pesar de que no sea un requerimiento legal? ¿Y es que hay algún beneficio para Lucy compartir su estatus de VIH? Lo primero, mi corazón va a Lucy. Tengo muchas amigas que me preguntan versiones diferentes de esta pregunta. Tiene mucha dificultad decidiendo qué hacer. En estados que tienen leyes, y eso ocurre en ambos estados, tanto en aquellos estados que piden de forma legal que eso se haga o no. Obviamente no soy un consejero de relaciones, entonces no tengo la potestad para ofrecer ese tipo de consejos, pero yo creo que lo que diría es que depende de la persona tomar esa decisión. Y hay tantas variables que pueden cambiar, pero creo que yo he estado en relaciones con personas con VIH y siempre estoy agradecido cuando comparten esa información conmigo, pero no siempre ocurre y tampoco ocurre en la primera cita. Y, y está bien, es algo que yo creo que tiene que ocurrir en su tiempo. Entonces creo que para Lucy y bueno, para cualquiera que esté viviendo con el virus del VIH, tienen dificultades con esa pregunta, ¿verdad? Y es algo con lo que tienen que lidiar a menudo. Muchas veces no es si quieren compartir su estatus o no, sino cuándo y cómo. Y ojalá yo pudiese ofrecer una respuesta más clara o única, pero realmente depende de cada persona y de cada caso y de cómo se sienten al respecto. Y eso es lo que yo comparto con mis amigues. Yo no puedo contestar esa pregunta por ti. Para las personas que viven en estados con leyes que criminalizan esto, sí les digo, sean conscientes de que esta ley existe y al menos tienen que ser conocedores del contexto de donde están. Pero como decíamos en Carolina del Norte, si tienes una dosis viral indetectable, no hay una responsabilidad legal o mandato que les obligue a compartir esa información. Así es. Trevor, tenemos una pregunta que acaba de llegar de Dexter y voy a leer esta. ¿Cómo le contestarías a Dexter, que es una persona no binaria viviendo con VIH, viviendo en Greenville, Carolina del Norte? Les preguntaron, su dentista le preguntó acerca de su estatus de VIH y que eran obligados a compartir ese estatus. Se fue de la oficina del dentista y les dijo que no tenía pensado regresar. Como Dexter está basado en Carolina del Norte, ¿por qué tienen que compartir esa información? ¿Quién tenía razón? ¿Dexter o su dentista? Gracias por esa pregunta, Cristina. Hemos hablado acerca de esa pregunta eh, con anterioridad, pero yo no soy un abogado, entonces no quiero dar una respuesta equivocada, pero si alguien en esta llamada conoce la respuesta exacta, por favor, no duden en compartir. Sí, es cierto que es una pregunta difícil, no quiero ponerle en un aprieto, entonces yo creo que yo sepa, no hay una obligación de compartir su estatus con su dentista. Es posible que quieran que
los médicos sepan su estatus porque puede cambiar la manera en la cual les ofrecen tratamientos. Yo, por ejemplo, cuando voy a darme un masaje, tengo un cuestionario que me pregunta muchas cosas y una de ellas es si tengo VIH. Y en esas circunstancias yo realmente no hay una razón de sentido por la cual compartir esa información. Entonces yo no querría decir que hay un mandato legal, pero que yo sepa no lo hay. Y sé que hay personas que están viviendo con el VIH que yo conozco que tienden a tomar esas decisiones por sí mismas y a menudo tienen que conocer a sus médicos antes de compartir esa información, ¿no? Obviamente, su profesional de la salud, quien le prescribe medicación para el VIH, obviamente queremos que ellos sepan su estado y necesitan obtener acceso a la salud de calidad, entonces es importante compartirlo, pero aparte de eso, que yo sepa, para mí es una decisión más bien personal. Pero de todos modos, si hay alguien en esta llamada que sepa algo al respecto y quiera compartir, sin duda compartan, por favor. El divulgar, ¿qué fue? ¿Tú lo harías? No estoy viviendo con el VIH yo, entonces no tengo que enfrentar esa decisión de la misma manera. Mi instinto sería no, pero es hipotético de esa manera, entonces sí, tal vez me sentiría de diferente manera si mi estatus sería diferente. Sí, lo único que hemos visto es específicamente para los profesionales médicos que están buscando saber esta información. Entonces, ahí está eso. Otra pregunta acerca, eh, es de Olivia, la número 9. Rita, ¿nos puedes ayudar a leer esta? Sí. Olivia es una persona que está viviendo con VIH, basada en Asheville, Carolina del Norte. Quiere saber acerca de la tensión que existe entre la comunidad del VIH en cuanto al U igual a U, que es sin detectar significa sin transmitir. Entonces, mucha gente en la comunidad ha encontrado libertad de la culpabilidad y de la vergüenza, perdón, y el estigma por medio del U igual a U, pero también algunos dicen que este mensaje puede crear alguna división entre la gente que están suprimidos viralmente y gente que no lo están. ¿Y qué nos puedes decir acerca de estos pensamientos de división potencial en la comunidad? Sí, muchas gracias, Rita, por la pregunta. Y la U igual a U, cuando comencé a mm, trabajar con esta cuestión de criminalización. Antes no había este mensaje de U igual a U, pero entiendo las legalidades eh, de una manera que pueden ayudar, pero también hay varias razones. Una, los doctores se sienten muy incómodos diciendo que no hay nada de riesgo acerca de algo. Entonces, siempre quieren enfatizar el riesgo en vez de eso. Entonces, ahora que hay un mensaje a cero, ha abierto mucha gente a sentirse que se sienten más al defender un lado y decir, si no tienes una carga viral, entonces no hay ninguna no hay posibilidad para transmitir entonces la enfermedad. Entonces, por eso creo que ese es un buen paso positivo para seguir adelante. Pero también, claro, lo que esto deja atrás es la pregunta más difícil. Creemos que hay una obligación para poder divulgar si es que tienes una carga viral o
si tienes una práctica que es más propensa a transmitir la enfermedad. Una vez más, podemos regresar y tomar un paso atrás y decir, usa el condón, ¿no? Ok, no tienes que, así no tienes que estar divulgando. O si la persona está usando PrEP, pues no tienes que divulgar. Pero aún así te deja con una conversación aún más difícil acerca de si pensamos que hay un rol o un papel en la ley donde la gente debería divulgar si tiene una carga viral y pueda transmitir la enfermedad. Entonces ahí es donde está la pregunta muy difícil, donde tenemos que sentarnos y pensarla, porque me parece que es como de una manera la U igual a U nos ha permitido a seguir adelante y decir, eso está bien, am, pero tenemos que pensar en quién tiene los cargas virales detectables, la gente que no tiene acceso al médico, la gente que acaba de ser detectada, la gente pobre, la gente negra, la gente de color. Entonces, está haciendo que todas las disparidades se junten y de una manera que no es equitativa, es también peligrosa en este sentido. Así que queremos tener precaución. Y haber dicho esto en los estados de Michigan que han hecho esto, que han reformado su ley para decir que si tienes una carga de viral indetectable, no tienes que divulgar. Pero en Michigan no ha habido ningún caso que ha salido bajo esa ley que haya sido exitosa. Ninguna persona que haya sido enjuiciada bajo esa ley. Entonces, puede ser que sea bajo la reforma, tal vez te haga que llegue al nivel cero en los juicios, pues es una posibilidad que no veamos juicios en cuanto a esto, pero no sé, puede ser posible, no lo he visto, pero sí crea una división con la gente que tenga una carga viral detectable o no. Entonces, al mismo tiempo, me parece que no estaríamos en el lugar donde estamos hoy en cuanto a los términos de la conversación y otras conversaciones de la reforma implementada por la legislación. Entonces, U igual a U ha abierto esa puerta para la gente que es heterosexual y que tiene miedo a esta conversación. No hay otra manera más de decir esto, pero me parece que más trabajo es necesario para empujar este debate en los próximos 10 años de discusión, de diálogo acerca de cómo nos movemos hacia adelante de la U igual a U. Es verdad. Mucha de nuestro proceso localmente y los defensores con que hablo, el mensaje U igual a U fue crucial cuando fue hablar con las personas que hacen las leyes y por qué estas leyes no deberían estar en existencia y deberíamos de pensar en la ciencia. Y ahora, la próxima pregunta creo que me parece que puede ser toda una sesión de seminario, así que por favor tómate el tiempo. Es una pregunta que llegó de Fitz. Rita, ¿por qué no la lees? Es la pregunta número 10. Fitz es una persona que vive con el VIH basado en Cary, Carolina del Norte. Quiere saber cuáles son las conexiones o las cosas paralelas entre la epidemia VIH y la de la COVID-19, particularmente alrededor del tratamiento, la respuesta de tratamiento y el estigma. Muchas gracias, Fitz. Es una pregunta excelente. He subrayado ya unos paralelos al principio de esta charla, pero otra cosa que diré es que me acuerdo en marzo
alguien que conocí que tenía la COVID y que no se lo divulgaron públicamente ni a sus amistades por mucho tiempo, porque tenían miedo de cómo la gente iba a reaccionar. Entonces, eso fue en marzo, fue diferente, era un tiempo diferente. Ahora con 10 millones de infecciones vivimos en otro contexto, pero el estigma y la enfermedad son amigos, siempre están juntos. Entonces, me parece que vemos esto definitivamente con la COVID-19. Aún con la retórica de que es un virus chino y eso es de la manera que empezamos a escuchar del VIH, que queremos echarle la culpa a alguien, lo conocíamos como la enfermedad de los gays. Entonces, ahora la COVID-19 ahora es como la culpa de la gente china, del Estado chino. Entonces, no he escuchado de muchos casos am, que ha fomentado violencia hacia los asiático-americanos, pero no hemos visto mucha evidencia de ese tema, pero ese es un efecto secundario, como la homofobia en los ochentas. Comenzó, se prendió para tantos en cuanto a la retórica del VIH y SIDA. Entonces, definitivamente el VIH pues no es lo mismo, ¿verdad? Es contacto casual. El contacto casual pues no esparce la enfermedad así como la COVID lo hace, pero aún así vemos unas de las mismas maneras de estigmatizar y de castigar a ambas enfermedades. Sí, yo también estoy de acuerdo. También me siento que cuando hablamos de cómo la gente es tratada, ese nivel de simpatía es diferente. Siento como que si te das la COVID, vas a tener como eso de, ay, vamos a orar por ti, esto y lo que sea, y si no usas tu mascarilla, pues van a ser un poco más, van a estar más enojados contigo, pero la gente viviendo con VIH no tienen ese privilegio de que te van a mandar sus oraciones. Y como dijiste anteriormente, en cuanto al gobierno, la respuesta del gobierno estaban riéndose, burlándose. Sí, sí, yo me acuerdo que estaba tratando de ponerme en esto porque todos estamos en esto y tenía una colega que tuvo una prueba positiva y lo pusieron en Instagram y yo quise ir al Instagram a unos 6 días antes y estaban en una fiesta afuera. Entonces yo dije así como que, ajá, am, yo comencé a ser como el propio detective de enfermedad y después dije, por qué estoy haciendo esto? Es un instinto muy humano hacer eso, pero hay que estar conscientes de ello. ¿Tienen más preguntas en la audiencia que quieran preguntarle a Trevor? Pueden ponerlo en el chat, pueden quitarse el silenciador. Muy bien, gracias Alicia, lo aprecio. Estoy buscando yo ahorita. Tengo que ir hacia arriba, que hay más preguntas, dicen. Gracias, Wanda. Bueno verte. Aquí hay una. ¿Cómo has visto? ¿Has visto buenas campañas para a la comunidad relacionando a la COVID? Sí, sí, vi esta pregunta y dije, ay, quiero hablar de esto y luego se me pasó, pero sí, gracias. Entonces, ha sido una respuesta muy lenta.
la primera campaña que vi creo que fue en junio, ah, una campaña en Chicago y tal vez fue acerca de usar la mascarilla, no recuerdo bien, pero también había ejemplos de esto. Entonces, me parece que lo necesitamos. El comportamiento humano es difícil de cambiar, no es fácil que la gente cambie lo que hacen en sus ah, días regulares. Entonces, el usar la mascarilla no es algo muy fácil. Siempre tenemos que estar diciéndolo todo el tiempo para que la gente adopte adopte este comportamiento y aún así no será perfecto. Así que estoy desesperada de ver y espero que con la nueva administración haya más esfuerzo y cuando ya salga, tal vez, ojalá haya una vacuna y ya lo podamos ver como el pasado, pero es un recordatorio que desesperadamente necesitamos campañas de salud pública para que les lleguen a la casa en cuanto a usar las mascarillas, hacerse la prueba y también las personas asintomáticas que vean el tiempo y tantas cosas que confunde a la gente y no se ve lógico. Y entonces es una enfermedad, pues, compleja. Entonces, hay que verla de una perspectiva de la salud pública. Y también vimos qué alternativas ofrecería o sugeriría para el tema de divulgación y de criminalización. Pues, como defensor he hecho mucho trabajo para pensar cómo se vería universo paralelo donde el castigo no sería la única manera, sino de tener un programa de justicia restauradora. Entonces, tal vez se sentirían bien, como que alguien les hizo daño, pero a la vez, en este caso, relacionado al VIH y también con el tema de criminalización, muchas veces la justicia no se ve para las víctimas del crimen como mandándoles a la cárcel, sino que voluntarien a una organización con VIH o que vayan a un tipo de consejería, a terapia y que tengan conversaciones de une a une, donde hablen de sus desacuerdos. No lo estás ofreciendo al sistema de justicia criminal, solamente les dan una voz usualmente. Puede estar en el tribunal y tal vez puedas estar testificando contra la persona, pero no estás sentada. Es el Estado el que está haciendo el enjuicio. Entonces, me parece que la Defensoría de la justicia criminal están tratando de ver cómo pueden hacer otras intervenciones que no solamente están castigando a la gente. Entonces, estas son las cosas que creo que es la esperanza para tener, no solo la descriminalización, pero también para todos esos temas de criminalización nos ayudaría si tuviéramos modelos alternativos y no solamente mandar a la gente a la prisión y dejarles encerradas. Eso obviamente no ha arreglado nuestros problemas. Entonces eso ha hecho que sean peor. Tenemos otra pregunta que acaba de llegar. Sí, ¿saben si hay alguna ley o protocolos de donación de sangre? Muchos estados tienen leyes criminalizadas que les prohíben de forma criminal la donación de sangre o de donación de plasma si viven con el VIH. Esas son leyes muy antiguas y muchas de ellas siguen prevaleciendo. Así que sí hay leyes que dicen que si están diagnosticadas con el VIH, donar sangre es un acto criminal, pero no creo que se enfuercen activamente. Yo
me moví de aquí desde Florida y doné sangre en una organización aquí en Cashville. De aquella no sabía que era positiva y el modo en el cual lo supe fue por una carta que me llegó en el correo diciéndome que era positiva. ¿Saben si hay alguna iniciativa que esté tratando de cambiar eso con respecto a las notificaciones? Para animar a que se notifique o no. No creo que a nadie le guste ser notificado a través del correo. Oh, ¿te refieres al mecanismo? Ok, claro. Porque nadie compartió conmigo. Ya estaba ocurriendo el COVID y me dio mucho miedo recibir esta carta en el correo, ¿no? Siempre me molestó el modo por el cual aprendí que era positive. Y me preguntaba si sabían acerca de alguien que hubiesen sabido que sufrió el mismo tipo de notificación. Muchas veces se les contacta, no sé, por teléfono. Realmente me molestó haber tenido que aprender la noticia de este modo. Creo que es una pregunta excelente. No sé si hay alguien que esté trabajando específicamente con ese problema. Creo que sería la oficina de recursos humanos de su localidad. Es posible que varíe mucho de un lugar al otro. Em, ¿quién es que le envió la carta? Fui al Blood Connection, entonces fue esa agencia que compartió conmigo las noticias y imagino que son basadas en Carolina del Sur. Entonces, eh, pasó desde Carolina del Sur, el Departamento de Salud, a Carolina del Norte. Entonces, los primeros que me notificaron fueron Blood Connection. Es algo que realmente me gustaría cambiar o saber cómo se puede cambiar. Me imagino que hay maneras mejores de hacer esto, ¿no? Yo diría que comparta su historia con la agencia en particular y que les hagan saber cómo le hizo sentir esa experiencia, porque es posible que decidan cambiar el modo en el cual lo hacen, ¿no? Obviamente, esa no es una manera correcta o apropiada para informarle a nadie de un diagnóstico. Entonces, no soy conocedor de, am, realmente no sé qué sería lo mejor y cómo le hacen saber a la gente, pero sí sé que hacen pruebas y que las hacen de forma muy regular. Entonces, tiene que haber algún protocolo, pero no soy consciente de ello. Eh, ¿Alguien quería compartir también? Hola, buenas tardes a todos. Trabajo en una organización comunitaria del VIH y yo recientemente eh, empecé a trabajar con un cliente y trabajo con clientes que se acaban de diagnosticar como positivos y aquellas personas que pudiesen ser de alto riesgo y que pudiesen ser interesadas en PrEP. Este ha sido un problema en el cual hemos estado conversando recientemente. Hay una persona que acaba de saber que es positiva de ese modo. Ese tipo de leyes discriminatorias que dicen que si tienen una orientación sexual específica, las clínicas de plasma pueden incluso negarse a que donen sangre. Es realmente horroroso. Y lo que estamos haciendo y lo que nos gustaría movilizar en cualquier comunidad local y que haga pruebas del VIH, hacemos pruebas, intervención. Tratamos de trabajar con estas clínicas de plasma. Ese es un solo paso que estamos tratando de tomar al mismo tiempo que les animamos a la gente que se hagan pruebas de forma consistente antes de encontrarse en una situación así. Y la otra manera de hacerlo es físicamente aparcar en los parqueaderos
de estas clínicas de donación de plasma para que podamos de algún modo parar el proceso. Básicamente estamos ahí para decir, háganse la prueba. Incluso antes de entrar en la clínica de plasma, tenemos las pruebas más rápidas, tardamos solo 60 segundos. El otro modo de hacerlo es eh, dis- hacerme disponible en ese momento para que cualquier persona que reciba estas noticias en persona o a través del correo, bueno, me hace tartamudear de lo horroroso que puede ser que alguien reciba esta carta en el correo sin ningún apoyo, sin ninguna, sin ninguna herramienta para tratar de entender esa noticia. Creo que es algo extremadamente irresponsable. Estamos trabajando en esto como organización, tratando de desafiar a que otras organizaciones lo hagan también, tratando de trabajar con estas clínicas de plasma para que trabajen con nosotros y tratando de ayudar a que la gente que no sabe, no entiende y no tiene recursos con respecto a cómo lidiar con no poder donar sangre o quizás que acaben de aprender que tienen un diagnóstico positivo. Me gustaría que eso ocurriese de forma mucho más deprisa, porque imagínate que si te mudas, entonces, ¿qué pasa? Una carta llegó a una dirección que ya no valía y estás por ahí sin saber cuál es tu estatus y sin poder vivir tu vida de la forma más saludable que pudieras. Creo que ese es un problema importante. Espero que hayas escrito algunas cartas o hayas conversado con la gente que te ha hecho saber esa noticia de ese modo para que otras personas no tengan que sufrir lo mismo que tú. Realmente es horroroso. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho y sin duda estoy tratando de trabajar con mi jefe para tratar de abogar por ese cambio, porque era una carta certificada, entonces tuve que ir a la oficina postal. Entonces conduje a la oficina postal, abrí la carta y en el momento dije, oh, espera, ¿cómo es? Y me voy y de repente me entró un ataque de ansiedad. No debía estar conduciendo o manejando en ese momento, ¿no? Y después de un tiempo fue indetectable, pero creo que es un problema importante. He incluso visto el perfil que se crea en el Blood Connection y mi número de teléfono estaba ahí. Y digo, pues, ¿por qué no me llamaron por teléfono en lugar de enviarme una carta? I mean, el Departamento de Salud de Carolina del Sur debería saber cómo hacer las cosas mejor, ¿no? Realmente es algo con lo que quiero trabajar y que quiero cambiar. Eso es tan triste de escuchar y veo en el chat que eso le ha ocurrido a otra gente. He hablado con otra gente que ha tenido situaciones de recibir una llamada inesperada que les hablan de su estatus y que no saben qué hacer con esa información. Siento que Siento que debemos pensar mucho acerca de este problema y tratar de encontrar maneras para abogar para la gente. Acaba de entrar una pregunta. Trevor, ¿podrías compartir algunos pensamientos con respecto a el empuje a la contra de la comunidad cuando se refiere a seguir los resultados de VIH en la comunidad y con el monitoreo molecular? Sí, muchas gracias por esta pregunta. Es algo de lo que he estado hablando mucho con la gente últimamente. Con respecto a esta tecnología, es posible que mucha gente no sea consciente de esta tecnología. Es tratando de mapear a través de pruebas genéticas cómo el VIH se contagia a través de diferentes redes. Es una manera de tratar de averiguar cómo se contagia el VIH. Por un punto de vista de la comunidad, podría ser un proceso informativo, pero por otro lado, por un lado de privacidad y legal, creo que podría tener ramificaciones
importantes que activistas del VIH están monitoreando constantemente, porque podrías tener un caso de alguien acusado de no haber compartido su estatus con alguien. Eso podría facilitar la criminalización. Eso ahora mismo es una hipótesis, pero eh, de cualquier modo, los activistas del VIH podrán mostrar que históricamente este tipo de acciones no han dado buen lugar. Por ejemplo, en los 80s y en los 90s, algunos estados aún estaban utilizando monitoreo del VIH a través de códigos. Si testaban positivo, había un código que se creaba que estaba relacionado con su nombre, con su fecha de nacimiento, etcétera. No podría regresar a ustedes directamente y era para proteger la confidencialidad de la persona afectada. Estamos tratando de mover esto a un sistema que muestre los nombres de la gente positiva y esto es un problema importante porque se podría utilizar eh, en contra de la gente, se puede violar su privacidad, continúa aumentando el estigma de las personas con VIH. También vimos en Florida una persona que trabajaba en un centro de salud pudo imprimir una lista de casos de personas que tenían VIH y la compartió con sus amigues. Y utilizó esta estrategia como, digamos, para que esas personas no tuviesen relaciones sexuales con las personas que habían testado positivo. Imagínense, este problema es muy importante. Eh, el monitoreo molecular eh, quizá debiese monitorearse lo suficiente para tratar de evitar la criminalización o el estigma y para que no viole ninguna ley de privacidad, porque hay consecuencias reales muy graves que podrían sufrir las personas afectadas. Esta conversación está ocurriendo en este momento, está en auge y las instituciones de monitoreo, su intención es realmente fuerte para tratar de usar esto como su estrategia. Y creo que los activistas están tratando de decir, espérense un segundo, vamos a hablar acerca de esto antes de que sigamos adelante. Entonces, el momento es ahora para tener esa conversación. Y sin duda, digamos que llamen a cualquier persona que conozcan y pregúnteles qué es lo que están haciendo para proteger contra el mal uso de ese tipo de información privada, porque tiene que pasar ahora, porque si no, lo hipotético va a convertirse en una realidad. En nuestra conversación federal en cuanto a esta cuestión, siempre es algo difícil. Hay una tensión entre la gente que tiene de verdad preocupaciones válidas de la privacidad de la gente, la inseguridad y también de los estatus inmigratorios de la gente y documentación. Eso también puede impactar el contacto el rastreo de contacto, especialmente en las comunidades rurales. Pero cuando pensamos acerca de estas conversaciones que necesitan suceder, ¿cómo es que deberíamos hacerlas? Porque cuando tenemos esas conversaciones con la gente que tiene estas preocupaciones, hay gente en el otro lado que dicen, pero miren, todos estos datos que estamos coleccionando, necesitamos los datos, y entonces nunca pueden más allá de los datos y fallan en ver que hay consecuencias colaterales reales. Y esto fue antes de la COVID. Ahora, con el tiempo de la COVID, donde la gente está muy nerviosa y están tratando de hacer todas estas cosas para la vacuna. ¿Cómo es que podemos realísticamente tener esta conversación cuando antes de esto la gente ni siquiera quería tener esta conversación y ahora están como más allá del miedo de la COVID? ¿Cómo hay cosas que deberíamos hacer para ayudar a mover la conversación hacia adelante? Me parece que toma un movimiento social y
tomó que la gente protestara masivamente para que las políticas cambiaran. Y no solo cambiaron por buena gracia, sino que mi instinto sería decir, hagan una revuelta, porque el preguntar con modales no les da mucho, como de las agencias de la CDC que enaltecen los datos y no ven más allá de los datos. Me parece que están tratando de hacer cosas buenas y están haciendo cosas buenas dictadas por el corazón, pero me parece que también no pueden ver la realidad en el campo con la que la gente está lidiando y viviendo y experimentando y que cómo esta información puede ser mal usada. Entonces, de verdad, toma defensoría y defensoría organizada para cambiar el curso. Entonces, no me parece que una llamada o una carta va a cambiar la realidad. Tal vez tome más eh, organizado y también forzado. Vivimos en un mundo donde el actuar no es igual que antes. Hay algunos capítulos y algunos miembros que están actuando, pero no igual, de la igual manera de la organización de base. Y también muchas organizaciones del VIH han sido más médicas y se han hecho clínicas y no hay un enfoque político. El North Carolina AIDS Action Network, pues es uno de esos. Me parece que ustedes sí invierten en estos temas legales y políticos, pero no, ya se vuelven más raros y no usuales. Entonces, no quiero ser déspota, pero hay mucho trabajo que va a requerir movilizar a la gente sistemáticamente para decir que esto no es lo que la gente quiere. Muchas gracias, Trevor. Ojalá que tú no lo hubieras podido arreglar. Lo siento, soy un sociólogo. Solo te digo el problema, pero tú tienes que arreglarlo. Ok, hay una pregunta de Esther. En la casa, los exámenes rápidos de VIH y sífilis estarán disponibles en nuestro estado. ¿Cómo harán el rastreo de contactos y cómo es que impactará los esfuerzos de criminalización y estigma? Sí, pues la COVID-19, pues no sé, Esther, no sé cuál es el plan en Carolina del Norte relacionado a esto. No sé si va a ser financiado públicamente o si va a ser si va a ser gratis para la gente. ¿Hay alguna gente que haga gestión de casos? No sé, hay unas personas que han estado teniendo estas preguntas y que han tenido acceso. No sé si hay alguien. Muy bien. Entonces, lo que hemos visto previamente es que estos exámenes son bastante caros. Entonces, especialmente usados como una práctica nacional, pero tal vez veamos algún movimiento en cuanto a esto, donde sea un esfuerzo sistemático para usar estas pruebas de casa. Me parece que esa pregunta práctica de qué significa para el rastreo de contactos, especialmente si se hicieron la prueba en la casa. Esto ya es una señal de que están invocando un tipo de privacidad o que les preocupa su privacidad. Entonces, habrá gente que tal vez esté más o menos involucrada o interesada en hacer el rastreo de contactos. Entonces, están hablando Shalonda Pelham, que dice que Carolina's Care Partnership está ofreciendo exámenes en casa gratis y se dieron por Greater Than AIDS. Entonces, bueno, hablando de cómo es que va a impactar los esfuerzos, a lo que yo sé,
es que nunca he visto un caso donde eso surgiera. Entonces, para mí, pues no estoy segura, pero es importante considerar. Sí, la otra pregunta es, ¿qué tal si alguien es positivo? ¿Cómo es que los notifican? Sí, Cristina, yo fui a la reunión de Carolina Partnership Care, y en esa reunión estaban diciendo que Carolina del Norte está tratando de sacar y asociarse con otras personas para poder mandar las pruebas rápidas de VIH y sífilis en casa. Entonces mi pregunta fue esa. Y dijeron que iban a poner algunas cosas en lugar, pero fueron como muy ambiguos y estaba muy curiosa. Dijeron que iban a hacerlo y lo comenzaron a hacer es porque las tasas de exámenes han bajado, que porque nadie va a hacerse el examen. Entonces están preocupadas de que si nadie se está haciendo la prueba, tal vez el VIH está en estos bolsillos que están creciendo. Entonces, em, queríamos saber si alguien en la llamada había escuchado o pensado en ello, porque lo que a mí me da miedo es que si van a comenzar a tener esta conversación de la criminalización y el VIH, entonces pueden poner eso en los exámenes rápidos. O sea, si esto sucede, quiero asegurarme que estemos preparados. Sí, Shalanda dice aquí, alguien preguntó, ¿no necesitarías un examen confirmatorio para que te den el cuidado o estarían, estarían rastreando los contactos de esa manera? Y dijeron, sí, dijeron Shalonda, es igual que en persona. Vamos a tener agendada un examen para confirmar y tener a un terapeuta de salud mental para contactar al cliente. No hemos tenido ningún caso positivo hasta ahora. Pero este es un informe individual de que el examen es positivo, ¿no? Bueno, estoy pensando en la gente que diga que tiene un examen positivo y qué tal si se lo quedan y no le dicen a nadie. Pero sí, muchas preguntas. Cristina, lo siento, pensé que lo de los exámenes, las pruebas en casa iban a proveer el espécimen, pero que no les iban a proveer la respuesta inmediata. Entonces, alguien de lo que sepa de estos exámenes, sí, en lo de las pruebas en la casa se resuelven, tiene el resultado y si es positivo, tienen que contactar la información y hay una persona que tiene que reportar los resultados de la prueba y después ir a que les den una prueba para confirmar. Pues hay unas personas que están mandando sus espécimes. No, bueno, no la han iniciado todavía. Están trabajando con no me acuerdo quién, pero se están asociando con otra agencia, no recuerdo si está en California, que está haciendo estas pruebas de sífilis y VIH, pero mi pensar era que estaban tratando de ver que la gente lo hiciera en casa, pero veo muchas cosas que puedan suceder mal. Y estamos hablando de asegurarnos de que la comunidad entera, sabes, hay tantas barreras. No quiero que nadie esté soles al saber que tienen un examen positivo. Eso es potencial para muchos explosivos, ¿no? Entonces, solo me da preocupación. Entonces, usualmente no quieren eh, estimar en el estado, pero yo no voy a ningún lado, así que esa fue mi pregunta y voy a seguir diciendo cosas hasta que me den una respuesta.
Claro, no eres la única con esas preguntas. Mucha gente ha estado sacando eso y sacado preocupaciones de cosas que no saben y pues definitivamente sería bueno abogar más acerca de esto. Me parece que vi la mano de alguien. Sí, sí. Solo quería decir rapidito que el examen que la CDC nos dio, Greater Than AIDS, tiene los resultados, entonces te da una guía y te da del paso uno hasta el final y leer los resultados, pero nosotros lo que dijimos es que queremos hacer un video chat o Zoom mientras están haciendo la prueba, así no están soles cuando se están haciendo la prueba y elimina esa barrera. Y también hemos querido, como dijimos en el chat, incorporar la salud mental, porque si sabemos que están soles y tienen ese resultado, no sabemos qué tipo de reacción van a tener, pero también pensamos en la parte donde la gente no contactaba esto. Entonces, pusimos en nuestro protocolo y políticas que si no escuchamos de la persona durante 48 horas, nosotros le llamamos a la persona. Entonces, en Carolina's Care, estamos tratando de pensar en todas las avenidas con este examen de la prueba en casa, porque el rastreo de contactos va a ser difícil. Entonces, estamos tratando de reportar con la gente y estamos tratando de pensar muchas cosas y era mucho para ponerlo en el chat, así que solamente lo quise compartir. Es verdad, gracias a Shalonda. Ah, ¿Quieres hacer que las pruebas sean accesibles para la gente y tengan las oportunidades que tengan, pero a la vez quieres asegurarte que la gente tenga el apoyo que necesiten en cuanto tengan el resultado o que les den el cuidado o el tratamiento? Mírenos, estamos a las 2:59, tenemos un minuto. ¿Puedo decir unas cuantas cosas acerca de esto rapidito? Pues solamente de que ha sido interesante en y que podemos hablar todavía otra hora, hora y media, pero me parece que hemos visto varias cosas buenas en el chat de lo que es las pruebas en la casa y creo que tenemos diferentes opiniones de cómo hacer estas pruebas. He mencionado cómo hay números de compañías que están haciendo las pruebas en casa y te mandan el paquete y algo otras dijeron, no puedes nada más ir a CVS y comprarte una de estas pruebas y estar haciéndotela en casa sin infraestructura. Entonces, no sé si hay una manera de hacerlo, pero he escuchado de referencias de qué mecanismos existen y cosas así, pero creo que no hay una manera perfecta. Creo que tenemos que pensar de esto como un movimiento holístico y darle las mayores opciones para poder tenerles y darles apoyo y saber que hay personas que sus preferencias es de tomarlo solo. Entonces, no sé, no para ponerle un moñito ni nada, sino que van a haber cosas que van a pasar y no, como movimiento no vamos a saber. El COVID ha impactado cómo la gente busca el cuidado médico y ha cambiado mucho. Entonces, solo para decir que va a haber muchas maneras de la que la gente lo haga y pensando estratégicamente de cómo nosotros como movimiento podemos darles opciones y recursos a la gente para enfocarnos en lo que tenemos que enfocarnos. Absolutamente. Muchas gracias por compartir y quiero darles las gracias a todos por estar con nosotros aquí hoy. Gracias a Trevor por estar aquí. Quiero darle gracias a Rita por ser tan maravillosa y hacer las mejores preguntas de nuestros amigos imaginarios a lo largo del estado. Pero ahora vamos a tomarnos un descanso, vamos a tener tiempo para usar el inodoro si nos hace falta o beber agua y vamos a tener diferentes opciones. Tienen la opción de atender la presentación de I Can't Breathe, Posing in the Air,
que es acerca del medio ambiente y la justicia medioambiental. Y aquí en Carolina del Norte, luego estaremos haciendo otra sesión que se llama trabajo, trabajo sexual antes y ahora, hablando acerca de el trabajo sexual, acerca de la historia y hablando acerca de cómo la industria ha cambiado debido al COVID-19 y todas las diferentes opciones. Así que si están interesados en eso, si van a su programa, vayan al título de la sesión a la cual quieran ir y les llevará directamente a su sesión de Zoom. Vayan a su guía y también en nuestra página web tendrán todos sus enlaces. Así que si quieren unirse, si tienen gente que conocen que se quieran unir hoy o mañana, no duden en enviarles a nuestra página web y más tarde esta noche a las 6 vamos a tener como una pequeña reunión. Espero que disfruten de su descanso y les vemos en unos instantes. Gracias.